Hola, ¿qué tal familia de Cultura Bad? Espero que se encuentren muy bien, que el Señor me los bendiga ahí donde me están escuchando. Y bueno, este audio es para continuar con la segunda parte del primer tema que lo habíamos titulado Control disfrazado de cobertura. En esta segunda parte vamos a entrar al punto número 4, sin antes mencionar que estamos en el texto de 1 Pedro 5, 2 y 3. Ese es el pasaje clave de esta enseñanza. Y en el versículo 3 dice: no se crean amos de los que están a su cuidado, sino que sean ejemplo para el rebaño, ¿verdad? Y en el punto número 4, que es el que voy a empezar a hablar, el punto número 4 es señales de una cobertura que controla. Número 1, la primera señal de una cobertura que controla es: opinan en todo. Opinan en tu pareja, en tu trabajo, en tus amistades, en tu apariencia, opinan en tu forma de ofrendar, en tu forma de diezmar. Tratan de, supuestamente, con solo, esto es un consejo, esto te lo digo por tu bien espiritual, tratan de seducir para poder cambiar todo tu entorno y que tú quedes al final disponible solo para el beneficio de la iglesia, entre comillas, ¿verdad? Pero muchas veces es para el beneficio del mismo líder. Número 2, culpa por independencia. ¿Qué significa esto? Esto es, si tomas decisiones sin pedir permiso, sin pedir su guía, te dicen que eres un desleal. Si usted, por ejemplo, va a cambiar de trabajo, entonces se lo tengo que informar. Si de repente estás ganando cierta cantidad y por X o Y razón cambiaste de trabajo y ganas más, y no avisaste que ibas a diezmar menos, o todo este tipo de cosas, ¿verdad? Para no entrar tanto en detalle, que esta vez no quiero que el audio se haga tan largo, pero creo que nos damos a entender cada vez que usted toma una decisión. Cuando tomaste esa decisión de no ir el día de servicio porque ibas a pasar tiempo con tu familia, porque hace 3, 4 meses no dedicabas un domingo para hacer algo diferente, y lo hiciste, simplemente dijiste: no voy a ir. Hay líderes que, ok, para ellos no es suficiente un no voy a ir, o vea, no voy a ir, voy a compartir con mi familia. Ellos quieren el tiempo, el que vas a compartir, dónde vas a ir, con quiénes vas a estar, y hasta el listado de las personas con las que te vas a relacionar. Inclusive, yo he escuchado de personas que dicen: es que inclusive tengo que decirle cuánto voy a gastar porque lo comparan con lo que doy en la iglesia, porque al final me dan a entender de que doy más para mis cosas personales que para Dios, cuando Dios, supuestamente, entre comillas, es más importante, ¿verdad? Número 3, prohibición del pensamiento crítico. O sea, este tipo de cobertura que controla siempre van a pensar que cuando tú cuestionas algo es rebeldía. Cuando tú estás incómodo por algo, eso es rebeldía. Cuando tú no estás de acuerdo con la opinión de algunos de los líderes, no estás de acuerdo con la opinión inclusive del mismo pastor, van a decir que estás en rebeldía. Pero si escucharon la enseñanza anterior, la primera parte, recordemos que en Dios es válido cuestionarnos las cosas. Es más, Dios no quiere ovejas ciegas. Dios quiere ovejas que caminen en luz, que sepan cuál es el camino que están cruzando y que sepan diferenciar cuándo nos están controlando, cuándo nos están manipulando y cuándo estamos pasando por un proceso que sea necesario para formar nuestro carácter, ¿verdad? Y por eso el cuestionamiento que usted tenga hacia sus líderes, hacia la iglesia, hacia las normas, hacia las doctrinas, hasta, me dijo un amigo un día: yo estoy en un punto de mi vida espiritual que inclusive me estoy cuestionando hasta el rapto, dice, ¿verdad? Y yo le digo: excelente, excelente que usted se cuestione todo, o sea, está bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos cuestionamos, pasan dos cosas, y me gustaría que a usted le pase lo positivo de cuestionarse. ¿Qué es lo positivo de cuestionarse? Cuando yo me cuestiono las cosas, voy a buscar realmente la verdad. Y voy a indagar y voy a estudiar y me voy a meter y voy a decirle: Señor, dame sabiduría porque yo tengo dudas con esto, no sé si esto se debería hacer así, y necesito tu revelación, ¿verdad? Cuando tenemos ese tipo de cuestionamientos, yo a usted lo felicito. ¿Por qué? Porque quiere decir que está a punto de encontrarse con verdades de Dios, con verdades que lo van a hacer libre, se va a encontrar con verdades que van a fomentar su carácter, su destino, su propósito, su vida espiritual, su felicidad, su gozo y su paz. Por eso, si estamos en un lugar donde es visto,
es vista la incomodidad y el cuestionamiento hacia algunas cosas como rebeldía, déjeme decirle que usted está en una cobertura que controla. Número 4, el aislamiento. O sea, cuando te dicen que tienes que cortar amistades, que no puedes relacionarte con ciertos ministerios, porque nosotros somos un gremio, porque nosotros, nuestra cobertura es de tal denominación y nosotros sí tenemos autoridad, esa gente está en desorden. Y cuando te empiezan a aislar de las demás personas, solo porque no están bajo la misma cobertura, déjeme decirle que usted está en una cobertura que controla y eso nunca va a producir crecimiento de parte de Dios. Tienes que salir de ahí, porque su don, su talento, su capacidad y su amor, porque tal vez nosotros queremos relacionarnos con personas para escuchar ideas, para escuchar estrategias, para poder ver las cosas de una manera diferente, o porque simplemente los demás están viendo algo en mí que quieren que yo los bendiga o que usted los bendiga. Pero como tengo un pastor que que me está dando una cobertura controladora, obviamente no va a querer porque él piensa que usted le pertenece a él. Número 5, amor condicionado. O sea, si obedeces, eres de la familia, pero si no, vas para disciplina. Si usted no obedece, es un rebelde. Si usted no obedece, o sea, yo sos parte de mi núcleo, yo te bendigo, sos mi hijo, yo hablo bien de ti y yo te doy oportunidades en mi iglesia, pero solo si me obedeces al pie de la letra. Usan estos términos, estas comparaciones de la más común, Elías y Eliseo. ¿Cuántos años le sirvió Elías a Eliseo? ¿Cuántos años le sirvió Timoteo a Pablo, etcétera, verdad? Y empiezan a comparar al maestro y al discípulo con personajes de la Biblia, ¿verdad? Pensando de que ese liderazgo es igual al de ellos y que ese liderazgo fue ciego, ¿verdad? O sea, el discípulo fue un ciego y nada más dijo, obedece, yo soy el hombre del varón, el ungido de Dios y tenés que escuchar lo que te estoy diciendo. Ese tipo de cosas, o peor aún, cuando nos dan beneficios pero condicionados. O sea, si empezás con tus cositas que no son, vas para disciplina, te voy a quitar los cargos. Porque la verdad te está saliendo el orden y te condenan y te dicen que tú eres el que está mal, ¿verdad? Ese tipo de amor condicionado es una señal de una cobertura que controla. Aprenda esto: quien manipula en el nombre de Dios no representa a Dios. Le regalo esa frase: quien manipula en nombre de Dios no representa a Dios. Esto es como algo que me di cuenta hace un tiempo. A un joven ahí, X, ¿verdad? Tenía un llamado de misionero y se metió a una institución misionera, pero fue desanimado por sus líderes, fue desanimado porque él no estaba, sí estaba involucrado con la iglesia, pero al meterse, por sentir el llamado de Dios a ser misionero y meterse a una institución misionera, entonces al hacer esto, obviamente ya no estaba al 100% en su iglesia y tenía que acomodarse y todo. Entonces su líder lo que le dijo es: usted no está involucrado en la visión local, por lo tanto usted está sirviendo a dos señores. Entonces al final de cuentas lo pusieron a decir: o estás en la iglesia, te acomodas porque es más importante esto, o váyase para allá. Y fue tomado por rebelde. Eso no es cuidado. Eso es retener a la gente o querer meterle un miedo a la gente para un beneficio propio. Vamos al punto número 5. ¿Quién es el modelo de cobertura sana? Jesús. Como dije en la enseñanza pasada, un buen líder es el que modela a Cristo, o al menos se esfuerza en la mayor cantidad, en la mayor medida posible de parecerse a Jesús, de tener una idea clara de quién es Cristo, un estudio y un conocimiento y una relación con Jesucristo que se refleje, que lo dé a entender, que lo dé a conocer a través de su testimonio. Por eso,
El punto número 5 es el modelo de una cobertura sana. Anteriormente hablamos de la cobertura que controla. Impone, aísla, el amor es condicionado, opinan de todo, te culpan por querer ser independiente, te culpan por no dar cuentas, te culpan porque te fuiste a comer y no avisaste, no dijiste con quién andaba. Esto es una cobertura que controla. Jesús, por el otro lado, dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, oiga esto y métaselo en la cabeza. El buen pastor y da su vida por las ovejas. Dijimos que el modelo exacto de una cobertura sana de Jesús, y Jesús mismo dijo, yo doy, el buen pastor dijo, da su vida por las ovejas. O sea, Jesús guía, Él no impone. Jesús enseña, Él no manipula. Jesús corrige con verdad y con amor. No corrige imponiendo miedo ni castigos. Como me decía un amigo un día de estos, Jesús, Jesús no, o sea, los líderes dicen, bueno, si usted no quiere hacer eso, al final usted cierra la oración del grupo. O sea, como si la oración fuera un castigo. Es más, han hecho de la oración un castigo. No, es que tenés que levantarte a las 3 de la mañana. Te voy a poner en disciplina, pero vas a entrar en tantos días de ayuno. O sea, para que sintas lo que tiene que ser, etcétera, etcétera, ¿verdad? No voy a repetir palabras, pero usted me entiende, ¿ok? Sepa esto, Jesús no obliga a nadie a servirle. Entonces nos preguntamos una cosa, entonces, ¿por qué los líderes sí? Vamos a ver, vamos a comparar. Una cobertura falsa te ata para proteger sus propios intereses, pero la cobertura de Cristo te equipa para que cumplas el propósito de Dios, aunque eso implique que ya no estés bajo ese mismo líder. Vea, metas esto en la cabeza, mi querido que me escucha. Cristo nos llamó para llevar su palabra, llevar el evangelio, llevar el reino de Dios a todas partes. Y yo me pregunto, ¿será que usted, que es una persona que está creciendo constantemente, nació y su propósito es solamente estar 30, 40 años, 50 años en un altar tocando un instrumento? Yo no creo, o sea, yo creo que todos tenemos un propósito grande, el cual algunos se van a atrever a ejercerlo y otros se van a quedar detrás de las cortinas, como dicen, nada más viendo cómo los demás crecen, ¿verdad? Usted es el que tiene que elegir hasta dónde quiere llegar. ¿Por qué? Porque Cristo nos equipa, Cristo nos ha dado sus dones, sus talentos, ha derramado sobre nosotros su poder, nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vayamos y hagamos lo que tenemos que hacer, lo que Él nos ha encomendado hacer, y es llevar su reino, llevar la salvación a los demás. Por eso es la diferencia entre la cobertura falsa y la cobertura sana, que es como la de Cristo. El que es falso solo te ata y entre más cerca usted esté y más cometido está en la iglesia, ese a usted le va a servir. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene a un súbdito, un seguidor ahí. Pero el líder que tiene una mentalidad sana sabe que ese muchacho, esa muchacha, ese joven, ese adulto que tiene ese potencial, un día se va a ir, un día va a ir a otro lado a expandir el reino. ¿Por qué? Porque ese potencial no lo puede retener para sí mismo. Tiene que enviarlo. Jesús les dijo, yo los envío. Jesús no dijo, no, quédense aquí. Es más, aquí tienen al Espíritu Santo y sigan ahí en Jerusalén. No, vayan, dijo Jesús. Vayan, extiéndase. Y los primeros líderes, los apóstoles, nunca ataron a nadie. Los enviaban a todos lados. Pablo fue enviado a muchos lugares y pudo expandir el reino. O sea, usted y yo no nacimos para estar encerrados y ser manipulados. Número 6, la pregunta del millón. ¿Cómo entonces rompo el ciclo de control? Número 1, reconocer. Es admitir que eres manipulado y entender que admitir esto no es rebeldía. Es un inicio hacia la sanidad de toda la manipulación que ha sufrido. Hoy yo le invito a usted que se haga un análisis de liderazgo que lo está liderando o de esa cobertura espiritual que te ha gobernado por muchos años y diga, no, realmente hay manipulación acá, realmente hay manipulación acá. Y cuando si usted está en ese proceso, porque obviamente no todos los pastores son unos manipuladores, hay pastores muy buenos, pero si usted está en una iglesia buena, obviamente usted no se va a sentir así, pero si usted lo está,
sepa que eso no es rebeldía. Entender que me están controlando y están controlando mi vida al gusto y al placer del líder, eso no es rebeldía, es el inicio hacia una sanidad y una libertad. Número 2, buscar un consejo maduro y externo. O sea, hay gente con carácter, pero con carácter probado, que pueden aconsejarnos. Yo, en mi caso personal, fue lo que yo hice. Porque por mucho tiempo fui manipulado, fui controlado, fui cuestionado, fui abusado espiritualmente, fui señalado, pisoteado, o sea, burlado. Y muchas veces lo que yo hacía de parte de Dios fue muy cuestionado. Y gracias a Dios que puso gente en mi camino que me ayudó a salir de donde estaba. Y hoy puedo servir a Dios con esta libertad en las redes sociales, en este grupo, en YouTube, en otras iglesias. Hoy, gracias a Dios, tengo la libertad de relacionarme con gente increíble que sueña, gente que tiene proyectos, que me han incluido en sus proyectos, gente que quiere realmente hacer el reino igual que yo. Y hoy, gracias a eso, ya ha pasado un tiempo y he podido ver hasta dónde Dios sigue haciendo cosas increíbles y que Él no se cansa y que Él realmente, todo lo que pasó fue necesario, pero también había un límite y Dios me llevó esa luz, me trajo esa libertad para poder entender que hoy puedo hablar de este tema y decirte que sí hay lugares sanos, sí hay gente que realmente ama, sirve, pastorea bien y que tienes que buscarla, tienes que hacerlo porque Dios eso es lo que quiere que seas libre, que vivas en paz, que puedas servir con libertad, sin ese peso, ni esa culpa, ni esos señalamientos. Número 3, tenemos que volver a la palabra. Dice la palabra en Juan 8:32, la verdad nos hará, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Entonces, toda acción, todo que aquellos me dicen a mí, es que de parte de Dios te estoy diciendo esto. No, es que en la Biblia dice, no solo es aceptable, es necesario ir a la palabra y decir, no sé si esto es realmente cierto, voy a ir a ver si realmente es cierto y compararlo con la palabra. Número 4, recordar tu cobertura eterna. O sea, un líder te puede imponer, te puede cuestionar, te puede manipular, te puede hacer todo lo que sea para el beneficio de él. Pero no puede ser mayor la cobertura de un hombre que la cobertura de Dios. Y en el Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. O sea, Jesús, Dios asegura que su cobertura es mejor que cualquier persona. Usted no necesita que le estén echando aceite todo el tiempo para estar en cobertura. Usted no necesita estar diciendo, es que voy a ir a San José y necesito que ore por mí para que no me pase nada. No, si usted está bajo la cobertura de Cristo, si usted vive bajo los estatutos del Señor, sepa que usted no necesita la cobertura de nadie más. Usted no necesita que un pastor le diga, si no me avisas, no voy a orar. Y si no oro, no vas con cobertura, el enemigo te puede tocar. No, si usted ama y usted permanece en Cristo, dice la palabra que Dios va a estar con usted y que sus frutos van a estar sobre usted y que su cobertura va a estar sobre usted. Entendamos de una vez por todas, ningún líder da mayor cobertura que la que da Jesucristo. Y en Isaías 31 dice, ay de los hijos que se cobijan con cubierta, que no es de mi espíritu. En Isaías Dios recalca y dice, hay de aquellos, hay de los hijos, hablando de nosotros, que se cobijan con cubierta que no es del Espíritu. A Dios no le gusta que confiemos más en el hombre que en Él. Dios quiere que nuestra confianza esté plenamente y totalmente arraigada a Él, a su palabra, a su Espíritu Santo. Por eso, para terminar esto y concluir con esta segunda parte del primer tema, déjame decirte que Dios no te ha llamado a vivir en temor, sino en libertad. Y si un liderazgo te está manipulando más de lo que te está guiando, déjame decirte que eso no viene de parte de Dios. ¿Ok? Yo espero que con este primer tema seamos libres muchos de muchas cosas y que el Espíritu Santo empiece a sanar todo ese daño psicológico, moral, espiritual, mental que nos han ocasionado todos esos líderes que en vez de edificar han
destruido a muchas personas, como usted, con buenas intenciones de servir, con buenas intenciones de buscar al Señor. Déjeme decirle que no es su culpa, porque lamentablemente este tipo de personas se aprovechan de nuestra inocencia y nos enseñan cosas que al final nosotros las creemos porque creemos que vienen de parte de Dios. Pero Dios tiene cuidado, y si hoy yo te estoy hablando de esto y tú me estás escuchando, es porque viene un tiempo de sanidad, de libertad. Y yo no estoy profetizando ni nada, sino que simplemente dice la palabra, Juan, que fue el versículo que leí, 8:32, dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Cuando viene una verdad a nuestra vida cambia, nuestro pensamiento cambia. Y cuando cambia nuestro pensamiento, obviamente el rumbo de nuestra vida cambia, nuestras decisiones van a cambiar. Y el Espíritu Santo va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que si hoy este tema te ha funcionado, te ha ayudado y te ha hecho entender muchas cosas, te pido que hoy hagas una oración y que le digas al Señor: Señor, abre los ojos de mi vida y de todas esas personas que están bajo un liderazgo abusivo. Danos el discernimiento y la valentía para caminar hacia la libertad que es en Cristo Jesús. Danos la valentía para caminar a la plenitud que es Cristo Jesús. Que nunca más volvamos a doblegarnos ante las amenazas de un líder abusivo, de un líder que cuestiona, de un líder que manipula. Dile hoy, antes de dormir o en este momento: Espíritu Santo, guía mi vida hacia la libertad que es en Cristo Jesús. Porque para eso nos llamó el Señor, para ser libres, libres de verdad. Amén. Así que espero que esto de verdad sea de mucha bendición. Nos vemos en el siguiente tema. Y nada, nos vemos en la próxima. Que el Señor me los bendiga grandemente.